Me toca hablar un poquito, compartir entonces ahora como algunas nociones que tienen que ver con los cimientos de las prácticas narrativas, como con las ideas que están a la base o las convicciones que están a la base o las comprensiones que están a la base. ¿Sí? Todas las formas de hacer terapia son producto, son un resultado de una forma de entender por qué hacemos lo que hacemos como seres humanos, qué nos mueve a hacer lo que hacemos. Y es importante hacer visible estos cimientos porque eh, muchas veces se nos enseñan las prácticas de terapia, de psicología, de psicoterapia, etcétera, como verdades, ¿sí? Como no nos enseñan las bases. Yo tengo recuerdos de la universidad, por lo menos, donde yo estudié. Muchos profesores y profesoras me hablaban a mí como enseñándome una verdad de algo. Y entonces yo, joven, ingenuo, me creía una verdad en una clase, después iba a otra clase y era otra verdad. Y después iba a otra clase y me decían otra verdad. Y después entendí que estas son verdades entre paréntesis o son visiones más bien, distintas que provienen de distintos fundamentos filosóficos y teóricos. Las prácticas narrativas provienen de una tradición de pensamiento que se ha hecho conocida como la tradición postestructuralista o no estructuralista. Hay por lo menos dos metáforas que explican, que pueden dar cuenta o que pueden describir un poco como lo que está a la base de las psicologías o las comprensiones sí, de psicología, de las escuelas de psicología. Una es la metáfora de profundidad y superficie, que probablemente ustedes deben conocer muy bien, que tiene que ver con la idea de que lo que las personas hacen, lo que se ve en la superficie, las acciones de las personas, lo que se llama desde algún tiempo conducta, como el conjunto de acciones, es resultado de algo en lo profundo, de una estructura, de una esencia, de una naturaleza humana, etc. Esa es una metáfora que abarca muchos tipos de psicología, profundidad y superficie. Entonces, de nuevo, la superficie se explica eh, por algún tipo de profundidad. Y ese tipo de profundidad funciona como un marco de análisis. Es un marco de análisis que los profesionales, se supone, sabemos para explicar la superficie. Entonces, para explicar la conducta humana, accedemos a bueno, no nosotros, los psicólogos acceden a su conocimiento experto, que son sus metodologías de análisis. Entonces, por ejemplo, si un niño corre mucho y no pone atención en la clase, esa es lo externo. Lo profundo de eso sería eh, la explicación en su naturaleza, que podría, por ejemplo, ser un diagnóstico de trastorno TDAH, ¿no? Trastorno de déficit atencional con hiperactividad, por ejemplo. Esa es toda una tradición, ¿sí? Que se llama estructuralista, porque busca estructuras que expliquen o den cuenta de la acción humana. La metáfora que abordamos nosotros en prácticas narrativas es más bien una de grueso y delgado, de riqueza y pobreza, lo rico y lo pobre, lo grueso y lo delgado en términos de los relatos, ¿sí? Nos interesan los relatos de las personas porque tenemos la convicción y está a la base de los fundamentos que son los relatos, las historias, las que moldean y dan sentido y animan la acción humana. Que lo que hacemos está basado en la construcción de significados que hacemos de la vida, que nuestras acciones tienen siempre propósito e intención. Nuestras acciones tienen una intencionalidad.
Ahora, cuando las personas llegan a terapia o a conversar con nosotros, muchas veces las personas vienen como atrapadas en una sola historia. Atrapadas en una historia que es una historia problemática, una historia saturada de problemas. Y entonces nosotros sabemos que las personas, nuestras vidas son multihistoriadas, no son unihistoriadas. Y cuando las personas están en esta sensación de que hay una sola historia que está definiendo sus vidas, están teniendo entonces están teniendo conclusiones pobres acerca de su identidad, eh, empobrecidas, delgadas acerca de su identidad. Como nosotros sabemos que la vida es multihistoriada, entonces nosotros lo que hacemos en prácticas narrativas es, a través de la conversación y de preguntas, eh, establecer un contexto, construir un contexto para poder permitir que las personas accedan a otras historias de sus vidas. Cuando las personas acceden a esta multihistoriedad de sus vidas, a historias que son contradictorias con la historia del problema, a historias que tienen que ver con las habilidades y los saberes que están poniendo que están poniendo en relación a los problemas que les sirven para poder vivir, que les sirven para poder responder a los problemas de sus vidas, que les sirven para dar paso. Cuando historiamos, cuando hacemos reautoría de esas habilidades y de esos saberes, las personas empiezan a acceder a una comprensión compleja, rica y gruesa de sus vidas. Ya no es una pobre, sino que gruesa. Entonces, a esto le llamamos no estructuralista, porque lo que buscamos no es la explicación de la acción humana en una esencia o una estructura interna o una naturaleza interna, sino que buscamos el sentido de la acción humana. ¿Qué está moviendo a las personas? ¿Cuáles son sus intenciones, sus propósitos, sus sueños, sus esperanzas que están dándole fuerza a la expresión que tienen, ¿sí? Y que están haciendo. Entonces, bueno, de ahí se desprenden varias cosas. Por ejemplo, que la persona nunca es el problema. Esa es como una máxima y una ética desde la cual trabajamos. Al pensar esto como no estructuralista, entendemos que las personas no son el problema, que el problema es el problema y la persona está en una relación con el problema. Sabemos que las personas también tienen una gran sabiduría para vivir y para llevar la vida, y tienen una serie de habilidades y saberes que no, pero el problema es que no tienen acceso a ellos. Entonces nosotros nos interesa eh, construir con las personas, tejer en las conversaciones eh, los relatos que han sido subyugados y que están vinculados a estos saberes y habilidades, para que las personas puedan estar más cerca de una sensación que a nosotros nos importa, que es la sensación de agencia personal, ¿sí? Que es esta sensación de poder mover la vida usando las propias habilidades y saberes.